Hola, mi nombre es Marifé de Rueda, soy directora de producción y me piden que elija una película en la que haya estado y que de alguna manera me haya marcado. Esto es como cuando a un niño le preguntas a quién quieres más, a papá o a mamá. Todas las películas tienen algo y todas son especiales. Me voy a quedar con la última, la película El Desentierro, dirigida por Nacho Ruy Pérez y producida por Chimo Pérez. Una película que trata la corrupción política que vivió Valencia hace algunos años y donde los protagonistas desentierran ciertos asuntos oscuros tras 20 años. Os la recomiendo. Tras 30 versiones de guión, pudimos arrancar un rodaje que requería de 2 paisajes distintos. Así que tuvimos que hacer un diseño de producción que nos llevó a rodar en 2 fases. Una con el arroz, con ese color amarillo, y otra con los campos de arroz inundados con un color azulado. Eso hizo que tuviéramos una fotografía bellísima con una paleta de colores muy variada. Con localizaciones 100% valencianas y siempre promocionando la terreta, el director de arte no solo tuvo que recrear 2 épocas, tuvo que ambientar multitud de decorados, recrear un accidente, traer lluvia, hacer fuego, un trabajo impresionante de arte con una perfección en los detalles exhaustiva. No estuvimos solos para hacer el diseño de producción, contamos con el mejor equipo de dirección, juntos pudimos lograrlo. Y contamos también con artistas llegados de todas partes del mundo, un elenco insuperable que pronto todos se metieron en sus personajes y que junto con el equipo técnico dieron lo mejor cada uno de ellos. Maquillaje, vestuario, sonido, eléctricos, montaje, todos aportando ideas, trabajando dentro, fuera del set y dando lo mejor cada uno de ellos para que todas las secuencias salieran. Pese al esfuerzo que se hizo con la promoción de la película, el recorrido en taquilla pues no fue como se esperaba. Pero vamos a quedarnos con los premios, con las buenas críticas y con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Es una película que os la recomiendo y que todavía podéis ver en plataformas. Y poco más puedo decir, que vamos a seguir haciendo películas y que esto no pare.